Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de RIE Radio Online. Y estamos hoy con Enrique Tapia. Enrique, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Natividad? Gusto en saludarte nuevamente. Igualmente. ¿Quién es Enrique Tapia? Y sobre todo, ¿cuál es el impulso que se le da a los emprendedores? Bueno, quienes ya conocemos a Enrique sabemos que es un promotor de los emprendedores y sobre todo que le gusta la innovación. Pero en la propia definición, ¿quién es Enrique Tapia? Fíjate que te escuché entrecortado. Si me pudieras repetir la pregunta para platicar. ¿Quién es Enrique? Pues tal cual, podemos decir un agente disruptor de los negocios. Siempre mente inquieta, lo decíamos recientemente. Y bueno, ¿por qué Te oigo disruptor entrecortado. a estas alturas? Bueno, ¿por qué disruptor a estas alturas, Enrique? Sí, ya estamos por... Bueno. Sí. Hola. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que, sin que suene presuntuoso, siempre he sido muy inquieto. Lo decíamos, te comentaba en la conversación anterior. Somos mentes inquietas. Podríamos platicar dentro de estas primeras inquietudes. Hola Angie, bienvenida. Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Comentábamos aquí a la pregunta de Natividad sobre las mentes inquietas y todo esto. Pues hemos tratado de estar, Natividad, contestando tu pregunta, en esos primeros proyectos. Un primer proyecto que técnicamente en mi adolescencia llevamos a cabo fue el cambio de la máquina de escribir, imagínate, eléctrica por las primeras computadoras. Asimismo, el primer cajero automático me tocó estar en ese proyecto. En algunos otros distintivos como tal para llevar los primeros centros de verificación a la Ciudad de México, verificación vehicular y así algunas otras primeras veces respecto de la tecnología siempre. Y ahora, pues, por invitación de empresas españolas y un consorcio tecnológico industrial, pues estamos en esta parte disruptiva de la movilidad autónoma con inteligencia artificial, o debería decir electromovilidad autónoma con inteligencia artificial. Ahí es donde estamos. Entonces, siempre ese agente disruptor para modificar el entorno y darle mejores capacidades a los ciudadanos en general. ¿Cuál es la participación que ustedes están teniendo en este momento? ¿Me escuchaste, Enrique? ¿En qué parte se oye entrecortado? Sí. Bueno, aquí el detalle, Enrique, Sí. ¿qué es lo que sigue de lo Solo que que están se oyó haciendo? entrecortada la pregunta. Sí, bueno, antes que nada quería abrir la sesión. Obviamente, sí, quería abrir la sesión actividad. Antes que nada, agradeciéndoles a todos su participación y escucharnos. Pero creo que es muy importante esto que quiero mencionar. Se acaba de ratificar el día de ayer que Durango Capital ha sido nombrada y, digamos, refrendado como polo de desarrollo. Y eso en el Plan México a nivel país representa para Durango una oportunidad relevante, importantísima,
que todos los que hoy vivimos en Durango deberíamos de aprovechar. Mencionando como cosa básica el trabajo en equipo. Es decir, fijarnos un rumbo entre todos, cada quien con sus diferentes objetivos, pero en ese mismo rumbo, trabajar en equipo. Aprovechar este nombramiento de Polo de Desarrollo Económico, que no es algo que se dé todo el tiempo y que traerá diferentes impulsos en este tema que estamos hablando ahorita, que es la innovación, fondos de inversión, atracción de inversión, generación de talento, creación de talento, retención del talento, retención de las inversiones para que se genere más en planes de corto, mediano y largo plazo. El mismo Polo de Desarrollo, en su definición, habla de polígonos delimitados territorialmente para la construcción y dotarlos de infraestructura específica con diferentes beneficios. Entonces, si en Durango nos enfocamos que el Polo de Desarrollo hoy lo tenemos enfrente, podríamos lograr esta parte. De ahí podemos brincar a la cuestión de innovación, es decir, estaríamos generando con todo ello bien enfocado, insisto, con un plan estratégico de largo plazo, que pudiéramos generar innovación al respecto, generar la cultura de la innovación al respecto. Simplemente para mencionar y abrir la conversación. ¿En dónde estamos nosotros? Preguntas, justamente el venir con inversiones europeas en general, es eso, le apostamos al tema de Durango. Nos han venido beneficiando los diferentes actores, acciones políticas, acciones igual financieras, para que el Polo de Desarrollo hoy se concrete en este sentido desde el Plan México del Gobierno Federal. Solo por mencionar algunos temas muy generales. Adelante, Federico. Sí, por remachar un poco. ¿Tú cómo lo miras, Fede, en ese sentido? Pues, hombre, lo que yo opino, Enrique, lo sabes muy bien, pero podemos compartir que tienes toda la razón del mundo. Aquí no se trata de crear empresa. Crear empresa, salvando la expresión, válgame el señor, que ya sabemos que no es fácil. Sí. Pero crear empresa la hace cualquiera. La cuestión es crear una empresa valiosa, que es lo que hace falta. Y generar valor no es poner recursos en una empresa. Generar valor no es poner 1 millón de pesos en un negocio, en una maquinaria, en unas instalaciones, en lo que sea, y limitarse a que eso valga el 1 millón de pesos que ha puesto uno o una. Generar valor supone poner 1 millón de pesos y conseguir que esa empresa a la que uno ha apostado valga 10, 20 o 50 millones de pesos. La clave para convertir ese 1 millón de pesos en 40, 50 o 60 millones de pesos es la innovación. No hay otra fórmula. Hay que ser capaz de generar valor haciendo algo que es valioso y que los demás todavía no han conseguido hacerlo. Eres el primero que lo hace o el primero que lo hace de determinada manera. Para conseguirlo se necesita, como ha dicho muchas veces Enrique y como repite muy bien Angie, se necesita cultura innovadora. Generar innovación, en principio, lo puede hacer cualquier empresario. Aquí en Durango comentábamos el otro día que se ha celebrado una presentación de proyectos valiosos concebidos y desarrollados por chavales y chavalas de las universidades de aquí de Durango, y son proyectos valiosos y son proyectos innovadores. Más de uno está dando ya lugar a una nueva empresa que va a hacer algo valioso. La pregunta que debería hacerse el tejido empresarial de Durango es: ¿y por qué demonios esto no se nos ocurrió a nosotros? Es decir, ¿por qué el tejido empresarial existente en Durango, en cualquier parte, no es capaz de generar, de hacer ese esfuerzo de proyección, de imaginación, de concepción, de ideación de un proyecto novedoso que es capaz de generar valor? Porque eso es más fácil, o a todo el mundo le parece razonable que lo hagan universitarios, y a poca gente le parece poco razonable que no lo hayan hecho ya empresas existentes, que saben de los negocios y del mercado y demás. Pues no lo hacen sencillamente porque no están acostumbrados a hacerlo. No están acostumbrados a pensar de forma innovadora, a trabajar de forma innovadora y a alumbrar y a desarrollar proyectos de innovación. Para hacerlo se requiere metodología, cierta disciplina, cierta orientación, que es la que se está poniendo en marcha aquí en Durango y que capitanea Angie,
Y a partir de ahí, como decís aquí en México, que a mí me encanta la expresión, pues echarle ganas. Pero echarle ganas no para hacer lo de siempre o para hacer lo que hace cualquiera. Hay que echarle ganas para hacer algo que de momento no hace nadie. Esa es la visión innovadora de las cosas, que es requisito indispensable para sobrevivir a la economía de este siglo. Indispensable. Ahora, podemos hablar de que es una situación global en este sentido de ir buscando la innovación en todas las áreas. Es correcto, es correcto. Con un agravante, es a la vez una oportunidad, pero a la vez un agravante. Vivimos, mal que le pese al presidente del país vecino aquí del norte, vivimos en un mundo globalizado, en una economía globalizada, todos estamos conectados con todos, es relativamente fácil concebir un proyecto empresarial en cualquier parte del mundo y empezar a escalarle a nivel global, gracias a las redes, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Es muy difícil que ningún país, ninguna empresa, ningún sector se pueda permitir ¿Y sabes qué es, prescindir de la Federico? innovación cuando el resto del mundo sí lo está Perdón, haciendo. Natividad. Sí. Quiero decir que todo el mundo está generando innovación en todas las partes del mundo. Están naciendo empresas continuamente en todas las partes del mundo. Y todas tienen vocación y posibilidades de hacerte la competencia allí donde estás tú. Así que o respondes con la misma moneda o estás perdido. Esto es un reto global, efectivamente. Bueno, está también con nosotros Angélica, bienvenida, un gusto saludarte y bueno, hablamos de innovación. ¿Qué más sigue o qué más se está haciendo con los jóvenes? Hola, ¿qué tal? Pues sí, una vez más aquí, muchas gracias Nati por la invitación, muchas gracias Enrique y Fede por incluirme también en esta charla. Pues hablamos mucho de innovación, se habla mucho, yo creo que ahorita es una palabra hasta de moda, como lo dijo Enrique hace un momento, la presidenta anunció un esquema del plan México y el plan que le llama Bienestar, bueno, en ese sentido se habla de los apoyos y los estímulos fiscales que hay en diferentes áreas y gustan checarlos. Quería complementar, Natividad, quería complementar. Adelante, sí. Sí, bueno. Sí, adelante. Si quieres, Enrique, si quieres decirlo el tema, o continúo. No, pues voy a seguir, Angie, ahorita le damos la palabra a Enrique. Sí, bueno, dale, Angie, dale. Entre todas las cosas que se habló, una de las cosas muy importantes que mencionó fue que se iba a impulsar la innovación a través de estímulos fiscales en investigación y desarrollo, que es de lo que nos habló hace un momento Federico. Las grandes empresas y muchas empresas del mundo están innovando. Nosotros a veces decimos, es que innovación es inventar el hilo negro. Sí, también es, pero no nuestro. Hay que innovar en toda la cadena de valor, o sea, estamos hablando desde cómo le llevo el producto a mis clientes, de cómo lo hago, cómo hago mejor el proceso, es en todo. Sin embargo, creo que Durango y en muchas empresas en México estamos confundidos con el tema y por lo tanto, si no lo entendemos, no lo aplicamos. El tema de innovación es algo que debe de estar en el ADN de la empresa. Es estar constantemente sacando, le llamamos proyectos o conceptos que se van a estar pues dando una y otra vez de tal manera que no nos quedemos fuera del mercado. En el área en que estemos, el sector, el giro que tenga nuestra empresa, siempre tenemos que meter una más. Pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre, que era una plataforma donde comprábamos productos, a través de ellos lo que hicieron fue una plataforma de ventas, unió al vendedor con el consumidor, pero ahora también tiene su tarjeta de crédito, tiene su base para inversión, tiene infinidad de cosas. La logística, no se diga cómo se ha estado renovando. De esta manera es un ejemplo de cómo es la innovación, ¿no? Y digamos, bueno, es un poco tecnología. Vámonos, por ejemplo, a McDonald's. McDonald's es otra empresa que ha estado innovando en sus procesos, en cómo lo llevo, con quién me uno, quién es mi socio comercial, con qué canal puedo llegar. Así, de esto se trata la innovación. Se trata
Y como lo comenté el día de ayer, es un trabajo en equipo y también buscar socios comerciales, socios que podemos llegar a hacer otro tipo de cosas. No nos podemos aislar. Tiene mucha razón lo que dice Federico. Las políticas que está haciendo nuestro vecino del norte, lo que se hace es que se está aislando, cuando ahorita lo que necesitamos es apertura, trabajar en equipo para poder salir adelante. Creo que la innovación va en todos los sentidos. O sea, esto que estamos haciendo ahorita, que estamos transformando la radio convencional, la radio a través de online, bueno, pues es un proceso de innovación y que tiene que seguir creciendo poco a poco o según cómo vaya siendo la demanda. Es ir un poco más allá. Esta metodología, porque hay una metodología, hay un instituto a nivel mundial que tiene una metodología ya estandarizada, probada, de innovación. Nos habla de toda una metodología, que es lo más sencillo. A veces pensamos que es algo, es buscar el hilo negro, y no. Es solo que es estructurada, pero es sacar todo lo que una empresa puede ir más allá, así como que levantar un poco el techo de cristal que tenemos, y más allá de lo que estamos haciendo ahorita, ver cuáles son las tendencias. Es estar siempre con el ojo abierto de lo que está pasando en el mercado, lo que está pasando en el mundo. Y creo que, bueno, la innovación es un proceso maravilloso donde una vez que entras en él, todo lo que ves a tu alrededor, ves que se puede innovar en lo que estemos tratando. Adelante, Enrique. Gracias. Con lo que se ha comentado, yo quería poner en la mesa lo siguiente hace un rato. Damos por hecho que nosotros traemos el conocimiento, nosotros como seres humanos, nosotros como inversores, nosotros como tecnólogos, administradores, lo que sea. Y realmente la innovación, a mi parecer, por eso lo quiero poner en la mesa, es que empieza esta innovación con desaprender. Hay que desaprender lo que dábamos por hecho, porque realmente el innovar es pensar fuera de la caja, es decir, nada está escrito, nada es definitivo, sino que tenemos que venir a imponer nuevas reglas, nuevos procedimientos, nuevas visiones, y con ello, con este formato de desaprender, crear un liderazgo o formar un liderazgo o pensar en un liderazgo con propósito. Ese creo que es el cambio cultural más fuerte que tendría que hacer el empresariado en general. Desaprender para generar un liderazgo con propósito. Creo que por ahí serían los primeros dos pasos que no estarían como tal en una regla, en una norma, pero es algo que tendríamos que hacer como sociedad. Entonces estamos hablando, pues, ¿Qué opinan? Estaríamos hablando, pues, de que los empresarios se enfrentan a retos, sobre todo de un nuevo paradigma empresarial, de un nuevo paradigma de hacer las cosas, sobre todo innovando. Es correcto, es correcto. Digamos, en este momento... Correcto. Hay una resistencia cultural evidente. Disculpa, Fede, por la interrupción. Hay una resistencia cultural evidente. ¿Por qué? Porque las personas, estos empresarios convencionales, lo que hacen, y es muy natural, lo que hacen con este advenimiento de la innovación y toda su conceptualización desde el punto de vista de la tecnología y ahora con la inteligencia artificial, es que las personas temen perder el rol, temen perder el control de todo ello, porque ya no tendrían entonces efecto sus decisiones o sus recomendaciones en sus empresas o hacia el entorno empresarial en el que se dirigen. Y eso es, digamos, lo más complicado. Por eso digo, hay que desaprender y crear nuevos liderazgos o adoptar nuevos liderazgos con un propósito. ¿Cuál es el propósito ahora? Involucrarme en la tecnología, apoyarme en esa tecnología con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, Fede. Sí, decía por apostillar un poco lo que comentabas. Lo hemos verbalizado en muchas reuniones con empresarios, también con responsables públicos. Cualquier empresa, da igual que sea pequeña, mediana, grande, gigantesca, da igual. Antes o después, un año, al otro, cuando sea, se tiene que enfrentar a un dilema. O ser más barata o ser diferente. Porque si no, la competencia te va a barrer. La competencia va a optar por una de las dos vías. Si la competencia es más barata que tuya, empiezas en la competencia del precio. Optar por ser más barato que los demás es, contrariamente a la creencia popular, es la estrategia fácil. Es apretarse los costes, buscar las eficiencias
amarrar mucho por aquí, amarrar mucho por allá, buscar ahorros donde ya casi no se pueden encontrar, etcétera, etcétera. Bueno, ese camino siempre tiene un final y el final suele ser el desastre. Porque como la competencia, solo uno de tu competencia, en lugar de apostar por ser más barato, apueste por ser diferente, te come la tostada, como decimos en Europa. El ejemplo más palmario es en el mundo de los teléfonos inteligentes y demás, la apuesta que hizo en su momento Apple o Apple, que decís aquí. Los teléfonos de Apple son de los más caros del mundo. Pero amigo, es que tiene muchísimas innovaciones y por eso consigue la tajada del mercado que se lleva, siendo encima el más caro y convirtiéndose de paso en una de las empresas más valiosas del mundo. Todas las demás empresas que venden teléfonos inteligentes en el mundo, todas sin excepción, compiten por precio y todas sin excepción valen muchísimo menos. Esta es la gran diferencia. Cuando alguna empresa de telefonía incluye alguna innovación en sus dispositivos, el mercado responde y apuesta por esa innovación si realmente resuelve algo y es útil, aunque le cueste más el teléfono. Y todos los demás se limitan a competir por precio. Podemos pensar o imaginar ahora en voz alta en empresas de telefonía de teléfonos inteligentes que nos vengan a la mente y seguramente vamos a pensar en las que han puesto sobre el mercado, sobre la mesa, algún tipo de innovación. Y el resto, las que compiten por precio, hasta nos cuesta recordar su nombre. Aparte que tienen cuotas de mercado muy pequeñas. Casi con toda seguridad, dentro de unos años, solo sobrevivirán, estoy casi por apostarlo, aquellas que están ahora apostando por la innovación, incorporando innovaciones continuas a sus dispositivos. Y el resto, con seguridad, desaparecerán. No pasarán a la próxima década. Y sabes qué, Federico, en ese sentido, el sector empresarial creo que debe empezar, lo comentábamos con Angélica en algún punto, hacer un diagnóstico, Natividad, porque como lo dan por hecho, insisto, no hacen un diagnóstico de en dónde está mi empresa o hacia dónde me voy a dirigir como tal. En este mismo diagnóstico, crear un marco de acción, que es parte de la metodología que Angélica igual mencionaba. O sea, ya tengo un diagnóstico, ahora voy a crear un marco de acción para tal efecto. Y como tal, entonces empiezo a implementar una cultura primero dentro de mi empresa, obviamente dando por hecho de que yo ya estoy convencido, si fuera yo el líder como tal, y luego esto permearlo en toda mi empresa como una cultura, no solamente como una moda, la moda de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. En ese diagnóstico, Natividad, solo para culminar esta parte de mi comentario, es detectar en ese diagnóstico cuáles son las habilidades clave faltantes en mi empresa respecto de la nueva tecnología, con respecto también a la inteligencia artificial a la que me pueda apoyar hoy. Es decir, muchos equipos de trabajo carecen de estos conocimientos, por lo tanto no tengo análisis de datos, no tengo un diagnóstico y entonces no tengo un rumbo. Adelante, Fede. No, sí, no cabe más que remachar lo que acabas de decir. La innovación requiere propósito, requiere metodología, requiere aprender a generar innovación, pero a hacerlo de manera sistemática. Y eso solo se puede empezar a hacer cuando uno empieza a pensar de forma innovadora. Pensar de forma innovadora. Hay que empezar a cambiar la mentalidad de las personas en las organizaciones. Y esto debe empezar por la cúpula de las organizaciones, porque si no, no funciona. O el empresario o la empresaria, el titular del negocio de la empresa, aprende o adquiere la visión innovadora de las cosas o no va a funcionar, porque le van a llover propuestas, ideas por parte de sus propios equipos, de parte de las personas a las que está pagando para que alumbren ideas y no las va a entender, no las va a considerar o le van a parecer arriesgadas o le van a aparecer dificultades que no merece la pena abordar, porque no tendrá él o ella mismo incorporada la visión innovadora de la empresa. El problema en un mundo global es que como solo uno en tu competencia adquiera esas habilidades y apueste por la innovación, pues te ganó. No, es como lo comento siempre, la innovación es un trabajo en equipo. O sea, no puede solamente una persona, como se comienza por las cúpulas porque es el que permea todo lo que es la innovación, pero es un trabajo en equipo. O sea, no se puede, como es este pensamiento disruptivo, pensar fuera de la caja, se tiene que ver con todo el equipo de trabajo. O sea, porque luego hay ideas de menos te lo esperas, que puede venir a dar una vuelta
a la empresa o a la vocación a veces de la empresa o a la manera en cómo se han estado haciendo, se están haciendo las cosas. Entonces, la innovación tiene que ser una cultura ya empresarial, o sea, es estar pensando constantemente en estos tiempos, constantemente diferente. En estos tiempos, la verdad es que hay cambio, o sea, realmente la constante es el cambio. Lo que para ahorita es una forma hasta de consumir o de comprar, ya 2 días, un mes o no sé, ya no es. Lo vemos como mencionó Fede en el iPhone, que bueno, pues cada año tiene que haber una innovación, tiene que haber algo nuevo, y así en redes sociales, en todo, tiene que haber algo nuevo. La innovación como tal es, digamos, el concepto de innovación es capturar y crear valor de nuevas formas. O sea, no solamente es algo que puedas crear nuevo, que también, como comento, es un tipo de innovación, pero digamos el común, el corriente, el que debe de permear en las empresas es las nuevas formas de hacer las cosas, tener esa manera, filosofía o esa forma de trabajo donde sean nuevas formas, o sea, que le dé valor. ¿Quién le va a dar valor? El cliente, el proveedor, pero también el empleado, el socio comercial. Todo eso, en todo eso viene la innovación. La IA es realmente una herramienta súper poderosa para este proceso, porque tenemos un banco de información, la verdad es enorme, desde el tema que tú quieras. El tema que tú quieras puedes ir más allá si tú desarrollas, pues con muchísimo mejor, pues tú puedes ir alimentándola, puedes llenándola de información que pueda ir aprendiendo, pero la verdad es que ahora es más fácil hacer todo eso. Yo sé que hay cambios que a la gente le puede dar miedo, incluso a los mismos empresarios, puede ser que sea lo que como no lo entiendes, crees que es complicado y mejor no lo implementas. Pero para allá vamos, tarde o temprano lo vas a hacer. Es mejor que seas de los primeros o que ya vayas con la corriente a que luego te arrastre o tengas que cerrar las puertas de tu empresa. A ese nivel estamos hablando, porque lo que para hoy es importante, tal vez para mañana ya no. La forma en que compran los consumidores hoy, ya para mañana ya no va a ser la misma. Entonces tenemos que estar ahí, ser punta de lanza de los procedimientos, de los equipos, de forma de operar. Creo que en todo eso viene, como comento, es una metodología, ni siquiera tienes que inventar el hilo negro en eso, o sea, ya hay metodologías, lo cual puedes crear bancos, así como de bancos de proyectos disruptivos, son bancos de proyectos en los que puedes ir generando ideas nuevas de tu negocio, bueno, pues cómo sea la logística, cómo sean mil cosas de operar. Entonces, creo que la innovación es algo que ya está aquí, que no se va a ir y que eso sí, a lo mejor como lo constante es el cambio, aquí también lo constante va a ser la innovación en las empresas. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que no le apuestan a la innovación? No estamos hablando únicamente del caso de nuestro país, sino a nivel mundial. Pues solo hay que repasar la. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Qué va a pasar con los que no, ahora sí que los que no promuevan la innovación dentro de sus empresas? Pues yo apuntaría que Tengo esencialmente. tres. Déjame dar dos nombres, Fede. Perdón que te interrumpa, Fede. Déjame dar dos nombres para que la audiencia y Natividad se pueda responder. El primero es Kodak. Así de sencillo. Esa es la respuesta. Y la segunda, Blockbuster. Ahí está rapidísimo. Esa es la respuesta. ¿No te quieres subir a esto? Ahí están las respuestas empresariales de los líderes en aquel momento, cada uno en su sector. Y pues ahora creo que ya nadie los recordamos. Efectivamente. Podríamos mencionar algunos otros, Fede, pero bueno, para que no descubra nuestra edad la audiencia, no importa ni el tamaño de la empresa, ni la posición que tengas en ese momento. No importa, o sea, no importa, la verdad, es tan rápido el cambio que se da, que si no te subes a la innovación, pasa como lo que dijo Enrique, o sea, está Kodak, y así puede haber un sinnúmero de empresas, las cuales ya a lo mejor ya ni están en el radar, que eran los líderes,
en ese momento y creyeron que no iba a pasar absolutamente nada. Vino alguien con un producto que a lo mejor en ese momento no, decías, no. O sea, y a veces, si se fija, por ejemplo, yo veo Spotify. O sea, es cómo escuchar la música. No cambió la música, o sea, nada más es cómo escuchar la música. Sin embargo, ahora sí que innovó en todo el sector. O sea, toda la industria de la música cambió con eso, con la forma en que cómo vamos a escuchar ahora la música que es a través de esa plataforma de Spotify. Puede haber otras. Y si Spotify no se pone las pilas, está innovando, también puede. Nacerá otro. Tendrá otro, así es, como exactamente. Entonces aquí eso, o te montas en ahora. Bueno, y otro ejemplo de una actividad mucho más robusto y que es obviamente mucho más actualizado también, todo el sector automotriz. Muchos de los clásicos, de las clásicas empresas automotrices no le apostaban a la electromovilidad. Los chinos sí le apostaron hace 20 años, empezaban a trabajar en silencio como lo hacen siempre y ahora dominan el mercado automotriz o electromotriz o de electromovilidad en todo el mundo y han venido comprando empresas que nadie se imaginaría que iban a ser vendidas a los precios que te puedas imaginar. Entonces, vaya que sí está sucediendo, ¿eh? Es decir, no es que el futuro, es que este es nuestro presente. Está sucediendo y somos parte de ese cambio. Somos gestores del cambio. Correcto. Mira, si me permites, Natividad, te voy a poner un ejemplo que a más de uno le puede chocar. Vamos, Enrique, a barrer un poco para casa, a hablar un poco de nuestro sector, la movilidad autónoma. Es decir, vehículos autónomos, no solo aeronaves autónomas, vehículos autónomos, para ponerlo fácil. Hablar de vehículos autónomos es hablar de fuertes transformaciones disruptivas, cambia muchísimas cosas, de acuerdo. En Estados Unidos, por poner un ejemplo cercano, en San Francisco están operando ya más de 800 vehículos autónomos que operan como taxi. Ya hace más trayectos al día que la flota de taxis convencionales en San Francisco. O sea, los vehículos autónomos en San Francisco están moviendo a diario más personas ya que los vehículos convencionales. Consecuencias de esto para el sector de los taxis, pues no es difícil imaginarlo. Pero hay efectos sociales inmediatos que ya están medidos. Respecto a la flota de taxis convencionales, los vehículos autónomos que operan en San Francisco tienen un 97% menos de accidentes e incidentes. Repito la cifra, 97% menos. Vale. ¿A quién le impacta esta cifra, este dato del 97% de reducción de accidentes? Pues a las compañías de seguros. La movilidad autónoma, es decir, la automatización de la movilidad, que se va a ir acelerando el proceso a pasos agigantados en todo el mundo, va prácticamente a ir reduciendo casi a cero la siniestrabilidad debida a los errores humanos al volante de los coches. ¿Y qué va a pasar entonces con el negocio de los seguros de automoción en todo el mundo? Que es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Ojo, que de ahí también se derivan muchísimo, muchísimo dinero en negocio en los talleres de reparación. ¿Qué están haciendo los talleres de reparación? Que sepamos nosotros, nada. No sé de ningún sector ni ninguna red de talleres de reparación que esté trazando planes hacia el futuro, intentando crear innovaciones que ayuden a su reconversión. Sí hemos hablado, porque hemos tenido que hacerlo, con grupos de aseguramiento en España, el grupo Mafre, que estuvo trabajando con nosotros muy, muy firme, y aquí en México, trabajando en nuevos modelos de negocio para que las empresas de aseguramiento pasen de cubrir los siniestros a ser partícipes en la mejora de la seguridad de los ecosistemas. Eso convierte a las empresas de seguros en otro tipo de empresas, en modelos de negocio muy innovadores. Pues hay empresas de seguros que se están poniendo las pilas en este asunto. ¿Qué va a pasar con el resto de las empresas de aseguramiento que no se suban a esta transformación? Pues de momento su negocio de aseguramiento de automóviles desaparecerá y con ello los talleres que dependan de ellas. Así es esto, así es esto. O te subes o te quedas. Entonces aquí la intención es montarse en el cambio, montarse en el nuevo paradigma que nos ofrece el mundo. Exacto, exacto. Solo hay que aprender a pensar de determinada manera, correcto, actuar de determinada manera y empezar incluso a gestionar las empresas de otra manera, con otra visión más innovadora. Y para eso hay metodologías, como bien dice Angie,
que son las que ha puesto en práctica aquí en Durango con éxito para varios emprendedores y que además aquí están a disposición de otras cámaras empresariales y empresarios. Pero son los empresarios los que tienen que querer hacerlo. Si no, esto es como la consulta del psicólogo, si no, no va a funcionar. Sí, sí, así es. Así es, aquí es pues estar conscientes de este cambio que que no nos pase como Blockbuster y o sea, no estar ahora sí que en una zona de confort, sino buscar ese cambio que realmente, bueno, cuando ya te montas en él, la verdad es que es súper hasta divertido porque es fascinante, porque es creativo. Haz de cuenta, tu creatividad comienza, claro, pues sí, o sea, no solamente es pensar, sino hay una metodología, hay que meter procesos, hay que poner igual fechas y un programa de actividades que se tienen que hacer y medir, es muy medible con parámetros muy específicos para ver qué tan efectivo es. Igual, si no funciona, pues darle una vueltecita. O sea, es exactamente igual que otro proceso. Lo interesante aquí es ver lo previo o sea, cómo obtener ese proyecto, que es esta metodología, que entonces ahora sí vamos a ver qué viene, cuáles son las megatendencias, estar atentos como lo que menciona, que mencionó la presidenta el día de ayer, con los focos de desarrollo, sus focos de desarrollo, con el Plan México. O sea, es estar informados, ver hacia dónde va, dónde está la globalización, hasta lo que dijo Trump, lo que dijo nuestra presidenta, cómo se está desarrollando Europa. O sea, es estar atentos al mercado, ser atentos al mundo, para poder nosotros, sin que sea el negocio que sea, en el sector que sea, tenemos que estar montados en este cambio. ¿Sí, Fede? Déjame complementar algo, Angie. Hay algo que se llama el índice de competitividad estatal. Correcto. Que lo que mide, pues obviamente, es en dónde estamos como población. Desde un municipio y un estado tiene 53 indicadores, subíndices y demás. ¿Cuál creen que es el primer indicador? Innovación. Claro. Entonces, si no estamos pensando en la competitividad en este índice, que lo hace un prestigiado despacho en México a nivel nacional, y de ahí se apoya justo el Plan México que se acaba de anunciar para tal efecto, pues entonces sí estaríamos perdiendo la apuesta por donde se le vea. Entonces, ahí es donde tenemos que estar mirando ese índice de competitividad. ¿Quién lo está viendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo medimos esto? Yo como empresario, ¿qué debería estar anunciando para tal efecto con mis equipos de trabajo, etcétera, etcétera? O sea, ahí se anuncia la proveeduría, el contenido de los sectores estratégicos, la parte de sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera. Yo en qué negocio estoy, dónde puedo intercalar con ellos, estoy cerca de la franja fronteriza, puedo interactuar, sé que me llevan otras poblaciones, otros estados, muchísima ventaja, pero yo tengo que empezar a hacer dentro de lo mío, en fin, promover colaboraciones, etcétera, etcétera. Todo esto se mide, hoy hay datos para tal efecto, ahí es donde habría que meternos, en esa estructura de datos, dárselos a la inteligencia artificial para que entonces empecemos a generar diferentes soluciones. Es decir, toda esa data, como le denominamos acá en tecnología, que son grandes cantidades de datos, no solo datos sueltos, sino data en grupos compactos de información, subirlos a una inteligencia artificial, capacitar a gente que esté trabajando dentro de mi empresa en la inteligencia artificial para integrarlos a mis sistemas actuales. Y entonces me pueda dar información precisa sobre mi modelo de negocio. Por mencionar algo muy simple, requiere trabajo y dedicación, pero pues creo que la otra parte de desaparecer, que ya dábamos ejemplos muy puntuales, sería, sí, mucho más fácil desaparecer, pero bastante más grosero de soportar, por decirlo de alguna manera. Adelante, Natividad. Bueno, ¿y cómo ven ustedes a Durango en este esquema de innovación y de futuro? Te lo digo desde... ¿Quieres el dato que ocupa en el índice? Mira, te podemos dar porque nos podemos espantar el lugar que ocupamos.
el empresariado, que a lo mejor represento yo, desde quien tiene toda la información de estadística, o desde el punto de vista de Fede, que es el punto de vista europeo. ¿Cuál se te antoja que te digamos primero? El más real. Muy bueno. A ver, Fede, explícanos. Entonces empiezo. Bueno, Enrique. Empiezo, espera, para darle paso a Fede. El dato real, que es lo que pide Natividad, el índice de competitividad estatal, ¿sí? Solo para dar 3 datos. El primer lugar lo ocupa Ciudad de México, es el más competitivo por muchas razones, no las vamos a explicar en este programa. Y Durango, estamos en el lugar 20, media tabla de 32, bueno, pues ahí estamos. Y el estado más alejado de la competitividad es Chiapas. Chiapas y Guerrero, ahí se pelean el último lugar. Está claro, todos lo comprendemos. Los que estamos aquí viviendo en México sabemos en dónde está. Bueno, Fede ya también vive en México, pero quizás tengo menos sensibilidad al respecto de la continuidad de estos estados, la ubicación, perdón, de estos estados, pero su punto de vista europeo viene muy bien. Dale, Fede. Gracias. Te va a abundar en cuando el gobierno del estado de Durango apuesta por la inteligencia artificial. Ojo, estamos hablando de 2023, Enrique, porque hoy en día, 2025, Sí. hablaba de inteligencia artificial hasta el difunto Papa. Pero el año pasado, y no digamos ya hace 2 años, en el año 2023, cuando hablabas de inteligencia artificial en determinadas mesas, te ponían cara como si estuvieran hablando con un loco. Y entonces el gobierno del estado de Durango ha apostado por la inteligencia artificial en el 2023. Esta apuesta tiene muchísimas derivadas, pero hay una que a mucha gente se le escapa. El sector de la inteligencia artificial y la robótica, que nosotros encabezamos aquí en Durango, es, por definición, innovador y además disruptivo. O sea, lleva la innovación en el ADN. Y uno de los motivos para apostar por este sector era que de alguna manera hiciera un poco de correa de arrastre al resto de los sectores, casi por mimetismo. Y entonces, eso yo estoy convencido que a la vuelta de muy pocos años va a mejorar las estadísticas de Durango a nivel federal y probablemente, si lo hacemos bien entre todos, de México a nivel global. La apuesta por la innovación es la apuesta, como decía Angie, por el valor añadido. El valor añadido es lo que crea verdadera riqueza, no el empleo. La riqueza se crea generando valor y el valor se crea generando innovación. Generando investigación, desarrollo e innovación. Es la combinación ganadora, que son las 3 cosas que el Plan México ahora, en estos polos de desarrollo que incluyen a Durango, va a gratificar con incentivos fiscales. En materia de investigación y desarrollo, que es de donde nace la innovación y donde se empieza a generar el valor, España, por ejemplo, dedica el 1,8% de su PIB, de su Producción Interior Bruto, a investigación y desarrollo. El 1,8%. Y España está atrasada respecto a la media europea. La media en Europa es el 2,4%, porque Alemania dedica el 2,8%. Pero es que Corea del Sur dedica el 4,3%. Aquí no hay milagros. Aquí el que hace mejor las cosas, a la larga le va mejor. ¿Cuánto invierte tanto el sector público como privado en investigación y desarrollo en México? El 0,3% del PIB. El 0,3%. Hay que empezar a cambiar esas cifras. Si no generas valor de base y generas innovación dispuesta a sacarle valor, no vas a tener riqueza, verdadera riqueza, y ni siquiera vas a tener verdadera recaudación fiscal, porque el principal impuesto aquí como en Europa es el IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido que decimos allí, agregado que decimos aquí. Pues si no hay valor agregado, no se recauda. Hay que generar valor agregado, valor añadido. Y eso se hace con innovación, haciendo apuestas ganadoras, apuestas que suponen que tú tienes algo, insisto, no me canso de repetirlo, que el mercado valora y los demás no lo tienen. Y mientras no lo tengan, te llevas el mercado. Y así vas creciendo y generando valor. Bueno, señores, el tiempo Claro. de radio, como siempre, nos está carcomiendo en lo más interesante. ¿Cuál sería su último mensaje de cada uno con respecto a este tema de innovación y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos normales o sobre todo como empresarios para impulsar este nuevo paradigma empresarial? Pues yo me reservo el último turno.
Bueno, pues hoy comienzo yo para dejar Primero las damas. Primero las damas. Venga, va. Bueno, creo que contestando un poquito a tu pregunta, en el anterior, Durango, vamos tarde en este tema. Sin embargo, hay puntos muy específicos o puntos así de luz, como este que menciona Fede, que es el gobierno le apostó a la inteligencia artificial y de ahí se detonan muchas cosas. Creo que el duranguense es echado para adelante y eso me da mucho gusto y me da mucha esperanza. Es solamente que nos caiga el 20 de lo que tenemos que hacer y claro que lo podemos hacer. Yo invito más que nada, o sea, primero agradecerte el espacio, invitar a todos los emprendedores, a todos los empresarios que se suban a lo que es montarse a lo que es la innovación, porque va a ser un beneficio para sus empresas y para que puedan perdurar con el tiempo, ¿no? Y que puedan dejarle sus empresas a sus hijos y sus hijos hacer de ellas algo diferente y de esa manera. Entonces, creo que Durango es una gran esperanza este tema de la innovación. Yo los veo veo al empresario que a lo mejor no le cae el 20 mucho de qué es o lo ve muy lejano, no, ya está aquí y es el aquí y el ahora. Y hago la invitación para que se suman a esto, que empiecen a investigar, que empiecen a hacer cosas en su empresa y pues que nosotros estamos en la ayuda a disposición para poder socializar más este tema. Y mil gracias, Nati, por la invitación. No, seguimos a la orden. Adelante. Dale, Enrique. Gracias. Yo quisiera cerrar mis comentarios con lo siguiente, con un liderazgo firme que lo ha demostrado nuestro gobernador, el doctor Esteban Villegas, sí, con objetivos claros que se puedan permear en el ecosistema empresarial, educativo y en los ciudadanos en general, implementando las herramientas de innovación con inteligencia artificial, podemos elevar la competitividad de Durango. Creo que ese sería el verdadero mensaje que quisiera yo dejar esta vez en este programa. Muchas gracias por la oportunidad y un abrazo para todos. Pues si me permites añadir, lo primero, como apuntaba Angie, felicidades, Natividad, por considerar que mandar este mensaje a quien esté dispuesto a escucharlo puede ser valioso para quien esté dispuesto a hacer algo. Y terminar diciendo que la innovación, como decía Angie, no solo es inventar el hilo negro. A veces hay cosas muy simples y cosas insospechadas. La clave para la innovación no es encontrar la respuesta a las preguntas, es hacerse las preguntas, que es lo que a veces incomoda y lo que a veces no se está acostumbrado a repensar, a cuestionarse las cosas. Mucho pequeño empresario o pequeña empresaria podrá estar ahora pensando, ya, pero es que esto de la innovación, caramba, mi negocio es muy pequeño, yo en esto no me veo, yo en esto no me veo. Pues una de las estrategias en las que empresarios muy pequeños pueden estar pensando con un poco de orientación es cómo unirse varios para entre varios dar con una innovación compartida. Y hacer eso, resolver eso de manera empresarial entre unos pocos empresarios o empresarias, resolverlo con éxito también es innovación. También es innovación. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros también el día de hoy. Y ya saben, podemos seguir platicando de esto y otros temas en emisiones posteriores. Y agradecer a todos nuestros radioescuchas, también que nos hayan acompañado y sobre todo que también piensen en la innovación, porque las cosas pueden ir cambiando de acuerdo a la tecnología y de acuerdo a cómo nosotros queremos que sea nuestra vida en el futuro. Muchas gracias y hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta luego. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.